con el papá de mis hijos, lo conozco yo en la época de mi juventud, ¿verdad? Ah, Sí, de sí, adolescencia. de la adolescencia, exacto. Nos casamos y tuvimos tres hijos, Daniela, Natalia y Bobby. Y cuando yo entro realmente sí a Teleprensa, que fue los primeros pininos en la televisión, que era un noticiero, era el primer noticiero del país, Teleprensa, yo estaba casada con el papá de mis hijos. Ya en el transcurso de los años, pues no nos fue bien, tristemente, tuve que pasar por un divorcio, ¿verdad? Y ya mientras yo paso por ese divorcio, pero antes de eso, yo estuve con depresión, es parte de mi testimonio que yo comento, que uno lo mira como que es normal o natural pasar por todas esas situaciones de salud, ¿verdad? Ataques de pánico, y ahí yo en la televisión, y fue bien difícil porque tuve que dejar la televisión en esa época. Porque pasar por una depresión uno cree que es fácil, realmente es sumamente difícil y además doloroso. Yo tuve que dejar la televisión porque no tenía el deseo de trabajar, no tenía el deseo de levantarme, sí tenía el deseo de vivir, gracias a Dios, porque cuando yo visito después los profesionales de esta enfermedad, que son los psiquiatras, que antes decían no lo digas porque se creía que antes los psiquiatras eran para los locos, eh, voy yo donde un psiquiatra y él fue el que me dice, no, usted está con una depresión severa, me dejan antidepresivos para estar tomando, pastillas para dormir, y así empiezo con esa etapa de esa enfermedad y no dejo de ir al trabajo, tristemente, pues Pero porque pasas por una etapa en la línea que no tienes ganas de hacer nada, por eso, o sea, deprimida totalmente, pero yo no sabía qué me pasaba realmente. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Hablemos con Ana Munguía. En este día tengo una sorpresa hermosa, una amiga que conozco desde que éramos adolescentes, pero que nos hemos encontrado aquí y allá en la vida y nos hemos cruzado. Tiene un testimonio hermosísimo y tengo la dicha que me ha dado el tiempo de poder estar aquí con nosotros a compartir su vida. Bienvenida, Lichi Rusconi, como la conocemos, de Domínguez. Así es. Buenos días, Ana Lilia. Qué linda. Gracias por la invitación. Feliz de estar contigo en este espacio para poder compartir a la gente, pues, el testimonio. Siempre decía yo, mi testimonio, pero realmente es el testimonio de Dios en mi vida. Exactamente, exactamente. Pues empecemos desde el principio, Lichi. Cuéntanos de dónde viene tu familia, en la número que sos, de todo ese montón de hermanos que tienes y Pues cómo fue somos, el crecimiento. ajá, somos seis y yo soy la quinta. Son cuatro varones y solo somos dos niñas. Soy la penúltima de la casa. Gracias a Dios, pues somos una familia bien unida. Siempre nos inculcaron ese amor entre los hermanos, a pesar de que somos diferentes totalmente en personalidades, en formas de pensar, en la política, pero aún así nos queremos muchísimo, nos apoyamos. Yo digo siempre que somos una familia súper unida. Fíjate que mi mami está por cumplir 98 años y aún así nos mantiene en esa unión de hermanos. Almorzamos con ella todos los sábados, nos reunimos los hijos, los nietos, los bisnietos, a pasar con ella el almuerzo del sábado, y eso nos mantiene en unión y en estar conversando cada uno en sus actividades, ¿verdad? Y aceptarnos como somos. Así que dice, somos una familia relaja italiana, ¿verdad? Pero con principios y valores, que es lo más importante. Excelente, sí, yo entiendo que es una dinámica cabal, que piensan tan diferentes política y todo, pero siempre los he admirado, que son una familia bien, bien unida, y de verdad que tu mamá ha hecho un trabajo maravilloso y desde chiquitos les inculcó a ustedes también el Ujú. deporte. Entiendo que tú empezaste por bailar ballet, ¿no es cierto? Ujú. Así es. Y es que yo he seguido bastante los pasos de mi mamá, porque mi mamá fue bailarina de ballet aquí en El Salvador, fue de las primeras bailarinas, y yo seguí su talento también, pues, ¿verdad? Su gusto, pues, siento yo. Y bailé yo ballet por muchísimos años también. Estuve en la Escuela Nacional de Danza, Morena Celarié. Después me fui ya al Ballet Estudio de Alcir Alonso.
que Alcira vino aquí al país. Ella falleció, una mujer argentina con un talento tremendo, una mujer completamente entregada a la danza y terminé mis últimos años del ballet con ella, con Alcira Alonso. Y después mi mamá inauguró una escuela de ballet y después me pasé con ella a dar clases también de ballet con el sistema del Royal Academy, que es un sistema inglés que fundó Margot Fonteyn, o no lo fundó ella, pero sí estuvo ella bastante comprometida con esta escuela. Y ahí estuve yo dando mis pininos de maestra también por muchísimos años. Y te digo que Wow. seguí los pasos de mi mamá porque hablando de maestra, yo me gradué como maestra realmente. ¿En Lo que pasa serio? es ¿Sos que maestra sí, de profesión? Eso no lo sabía, mira. sí, estuve en la escuela americana por varios años dando clase, después estuve en el Children's, en el Kinder, también dando clase, y de ahí salté a la televisión, porque también me gustaba la televisión desde pequeña, hacía anuncios de televisión, me manejaba con las cámaras, con las fotografías, pero también siempre por mi mamá, ¿verdad? Porque ella hacía en aquella época, Ana Lilia, los anuncios de televisión en vivo, tenía que estar ahí mismo en el set de la televisión, no como ahora que son pregrabados. Entonces nos llevaba a alguno de los hijos que queríamos ir a estar con ella, nos llevaba, entonces yo siempre iba a verla y me fue gustando las cámaras, las luces y así fue como entré también yo al mundo de la televisión, que es con lo que terminé y me jubilé hace unos años. Pero no sé si te acuerdas que yo te conocí en realidad porque yo te contraté o eras una de las contratadas de el primer fashion show que se hizo en la escuela americana Ah, sí, sí, sí. con la Irisibet Chamorro, la que era la Miss El Salvador, no sé qué, eras tú, la Lichi, ¿cómo se llama? Lara y tú, las dos Lichis y no sé quién es más. Pero de quien me Exacto. acuerdo es de ti. Y yo organicé eso, no nos conocíamos, pero yo ya te admiraba porque estabas en modelaje y eras como la niña bonita de esa época del Ay, modelaje. no. Pero sí me acuerdo en verdad que así te conocí, es cierto. Nosotros, y tú nos invitaste y nosotros hicimos parte de la coreografía y la producción. Exactamente, exactamente. Ujú, Contratamos a Lilian Díaz Sol porque ujú. ella nos vio a nosotras como alumnas y nos vio así como despechadas y dijeron, no, aquí no hay modelos. Entonces contrató a las modelos profesionales y entre esas eras tú. Ujú. Entonces yo me acuerdo de eso y fue súper simpático porque salió lindísimo el show. Sí, sí, Y sí. y bueno, ahí desde entonces fue que yo te conozco y te he visto aquí y allá. Y hemos coincidido en muchos eventos. Bueno, y entonces Lichi se desarrolla en la televisión, se hace presentadora de televisión y en esa época pues también conoce a su novio con el que se Ujú, casa, ¿no? ujú. Bueno, cuando ¿Fue yo antes o en el colegio o cuándo fue que se conocieron con tu esposo, con el papá de no, todos tus hijos? no, con el papá de mis hijos, lo conozco yo en la época de mi juventud, ¿verdad? Ah, Sí, de sí, adolescencia. de la adolescencia, exacto. Nos casamos y tuvimos tres hijos, Daniela, Natalia y Bobby. Y cuando yo entro realmente sí a Teleprensa, que fue los primeros pininos en la televisión, que era un noticiero, era el primer noticiero del país, Teleprensa, yo estaba casada con el papá de mis hijos. Ya en el transcurso de los años, pues no nos fue bien, tristemente, tuve que pasar por un divorcio, ¿verdad? Y ya mientras yo paso por ese divorcio, pero antes de eso, yo estuve con depresión, es parte de mi testimonio que yo comento, que uno lo mira como que es normal o natural pasar por todas esas situaciones de salud, ¿verdad? Ataques de pánico, y ahí yo en la televisión, y fue bien difícil porque tuve que dejar la televisión en esa época. Porque pasar por una depresión uno cree que es fácil, realmente es sumamente difícil y además doloroso. Yo tuve que dejar la televisión porque no tenía el deseo de trabajar, no tenía el deseo de levantarme, sí tenía el deseo de vivir, gracias a Dios, porque cuando yo visito después los profesionales de esta enfermedad, que son los psiquiatras, que antes decían no lo digas porque se creía que antes los psiquiatras eran para los locos, eh, voy yo donde un psiquiatra y él fue el que me dice, no, usted está con una depresión severa, me dejan antidepresivos para estar tomando, pastillas para dormir y así empiezo con esa etapa de esa enfermedad y no dejo de ir al trabajo, tristemente, pues Pero, porque pasas por una etapa en la línea que no tienes ganas de hacer nada, por eso, o sea, deprimida totalmente, pero yo no sabía qué me pasaba realmente. pero Lichi, una mujer tan hermosa que tiene todo en su haber, tiene popularidad,
tienes tus hijos, eres feliz ante las cámaras. ¿A qué hora viene la depresión si lo tienes todo? ¿Por qué esa época? Yo me doy cuenta después que la enfermedad te venía avisando, te venía avisando. Yo siempre fui delgada, pero me puse mucho más delgada, siempre hice ejercicio. Y entonces yo creía que era porque era por el ejercicio, dejé de comer, empecé a tener insomnios, pero yo pensaba que era natural, era normal. Pero no, mi cuerpo ya me estaba avisando realmente. De repente me ponía a llorar y yo decía, bueno, ¿y por qué lloro? Como tú bien lo decís, tengo tantas cosas maravillosas en mi vida, pues hablando de la parte sentimental e incluso metamos aquí la parte material. Yo decía, no, si lo tengo todo, yo estoy bien, pero no, siempre había un vacío en mi vida y había ese llanto que yo no sabía por qué, hasta que un día X no me levanto de la cama y empiezo a llorar, vengo y me hiperventilo, pero yo no sabía qué me estaba pasando. Bueno, fui a parar a un hospital y fue cuando me dijeron, no, lo que tú tenés es una depresión. Y fue que caí yo en ese vacío tremendo por 2 meses, o no me acuerdo ni realmente, ya ni me acuerdo cuánto fue. Pero gracias a Dios mi mamá siempre a mi lado, la familia siempre a mi lado. Y ahí empiezo yo con ese caminar de problemático, digo yo, hasta cierto punto de matrimonio, y es cuando decidimos separarnos. Yo decido irme de la casa con mis 3 hijos, no fue fácil para nada, con medicamentos encima, con psiquiatras encima, ya regreso yo a trabajar nuevamente y ya decía yo, no, yo estoy bien, pero tú dices, yo estoy bien, pero lógicamente estás medicada, ¿verdad? Y eso es lo que te hace sentirte bien en ese momento, pero siempre había ese vacío, siempre en realidad había ese vacío en mi corazón, ¿verdad? Empiezo yo a trabajar en la radio, por cierto, en 102.9 en aquella época. Ahora eh, sí, todo es cierto. y me sentía feliz también porque ya tenía, daba clases de ballet, ya iba a la televisión, iba a la radio, ya estaba separada yo del que era el papá de mis hijos, pero aún así había esa tristeza, que yo salía de la radio, no sé por qué, no, pero yo aparentaba que era feliz. ¿Verdad? Incluso la gente me miraba y yo vivía de la apariencia. Y yo cuento que aprendí a ponerme máscaras en mi vida. ¿Verdad? Eso es súper fácil. Me puse una, otra, para que como que la gente no viera lo que en realidad yo estaba sintiendo en ese momento. Que la gente no supiera lo que la mujer de televisión o la mujer de radio estaba pasando, ¿verdad? O sea que Sí. vivía de apariencias, pero realmente había una tristeza en mí que no lo llenaba nada. Te coincidió la depresión con el divorcio y no te entendí claro. O sea, cuando estás deprimida, vos no pensás y encima se Ujú. te viene todo, se te desmorona tu familia, lo que te daba seguridad y entonces uno tiene que ponerse máscaras para sobrevivir. Y en ese ponerte máscaras, aparentabas estar contenta, feliz y todo, como tú dices, pero con un vacío dentro de tu corazón. Sin Ujú. embargo, seguiste en la televisión y en la radio, a pesar Medicada. del medicar. Medicada. Pues sí, porque yo estaba, o sea, yo iba a mis consultas y de repente empecé a ver otro psiquiatra, vi como 4 psiquiatras. Y sí, mi vida empezó a normalizarse con los psiquiatras que tenía yo cada 15 días, que me miraban, uno, o si no un mes, pero siempre con el medicamento a la par. Eso me levantaba, eso me ayudaba, pues el químico dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde vino la depresión? Porque, pues, Mira, tenías todo, entre comillas, pero no tenías nada porque estaba sí, vacía. Pero ¿a qué bien, le debes tu depresión? bien, ¿Qué le dices a la gente deprimida? bien importante lo que estás diciendo. Yo no digo que fue por mi matrimonio. La depresión ahí estalló, pero son cosas que tú traes desde la niñez, adolescencia que venís cargando, ¿verdad? Aunque yo sí fui una niña muy feliz, como digo, una adolescencia feliz, pero sí había en mí mucha inseguridad, había en mí temores y me decían, no, no puede ser, sí, habían temores. Yo fui una niña insegura, pero me decía, ¿cómo es posible si tú bailabas ballet y eras de las primeras, salías, o al modelaje, salías de las primeras y ahí cualquiera se queda estancada y ya no sale porque tiene temor? Pero no, yo hice todo eso como a la fuerza, no tanto a la fuerza, sino que no sé, mi mismo cuerpo, pero eran cosas que yo estaba llevando dentro de mí desde mi niñez, esa timidez, esa inseguridad, y que llegó un momento en que ya en la adolescencia, ya en la madurez, se fue cargando y explotó, ¿verdad? Ya con problemas de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que yo venía cargando varias cositas que ya el cuerpo, por eso yo digo que ahora el cuerpo gime.
El cuerpo gime cuando tu corazón está completamente lleno de tristeza, lleno de amargura, llena de inseguridades, llena de tantas cosas que vivimos de la apariencia por la misma sociedad que te va empujando a vivirte así. Pero llega un momento en que el cuerpo no aguanta y fue lo que me pasó a mí. Mi cuerpo no aguantó, mi corazón no aguantó de tanto lo que andaba yo cargando que ahí exploté. Y terminaste en el hospital en ese momento, Sí, en ese nuevamente. momento sí. Entonces yo digo, mucha Wow. gente le da otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Cáncer o migrañas o qué sé yo. Pues no, a mí mi cuerpo colapsó y lo que vino en mí fue una depresión. Ahora, yo tuve familia, uno de mis abuelos sufrió de depresión, entonces los psiquiatras me decían que esto era herencia, entonces que yo había heredado la depresión, entonces eso me lo creí por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta después que pues yo dije, yo no tengo esa enfermedad, no lo creo, ¿verdad? Y esa es otra parte de mi etapa cuando yo conozco al Señor, a nuestro Señor Jesús. Pero bueno, antes de que tú lo conocieras, Pérez, no nos adelantemos. Tú llegas a la televisión, te divorcias, estás tranquila, estás feliz, entre comillas, rehaciendo tu vida, retomando tu vida. ¿Y a qué horas aparece el príncipe de tu vida? Pues fíjate que el que es mi esposo actualmente, Rafael, Rafael lo conozco en el canal. Yo ya no estaba en el noticiero, en Teleprensa, sino que me habían invitado a hacer un programa que, por cierto, fue el primero también dedicado para la mujer en vivo, que fue el chileno Nacho Castillo, fue el productor y que me dijo, me invitó a hacer ese programa para la mujer donde se le iba a ayudar tanto a la mujer como a la familia. Me encantó el programa y dije yo, bueno, démosle. Y ahí empiezo yo con ese programa, pero a Rafael yo lo conozco antes, ahí en el canal, porque él trabajaba ahí, ¿verdad? Éramos muy buenos amigos, éramos muy buenos amigos, siempre yo admiración para él como hombre, pero más que todo por su trabajo que él siempre ha realizado, pero en esa época pues mucho más, era jefe de prensa, era presentador de noticias, entonces me encantaba esa inteligencia, o sea, siempre que fue, y fue jefe, ¿verdad? Siempre lo admiré, pero sí, surge una buena amistad y de esa buena amistad surge después el amor, que no era, me da hasta pena a veces decirlo, Planificado. pero yo digo, Mi- Rafa, no, él mismo lo dice porque también igual no era como mi prototipo de hombre, ¿verdad? O sea, pero sí había algo en él, hoy lo miro guapísimo y es guapísimo, no es que lo miren, ¿verdad? Pero sí, el prototipo de él después me fue gustando y nos enamoramos eh, trabajando pues en el mismo canal. el mismo rubro Empezamos a también. ser novios y ya después nos casamos. Vaya, pero antes de eso, Rafa conoce al Señor, pero tú estás en contra de. Cuéntanos un poco de esa historia porque me parece súper divertido. ¿Cómo Sí. llega el Señor a la vida de ustedes que no lo andaban buscando, pero se les atraviesa en el camino, aunque ustedes ya Sí. estaban decididos a estar juntos? Eso fue lo más lindo. Cuando yo empecé a salir con Rafael, yo vivía ya con mi mamá y con mis hijos, donde en la casa de mi mamá con mis hijos, después Rafa decide que nos iba a poner una casa, que yo me fuera a vivir aparte, y es como yo me voy a vivir aparte, y luego Rafa llega a vivir con nosotros a esa misma casa. Por supuesto que mi mami, bien linda, los consejos de madre, ¿verdad? Que mira que no te has casado, no es bueno, que le estás enseñando a tus hijos que estén viendo ese ejemplo, y yo no lo miraba en ese momento. Yo decía, no, mami, yo me siento feliz, yo me siento segura. Pero después yo me di cuenta que en realidad, qué palabra más sabia, pues porque estaba haciendo yo algo que en un futuro no me hubiese gustado que mis hijos lo hicieran, ¿verdad? Que se fueran sin casarse, pero iban siguiendo los pasos. Es que es increíble, ¿verdad? Cómo los hijos siguen los pasos de los padres, pues también. Y nos vamos, ya Rafa llega a vivir con nosotros sin casarnos, por supuesto. Y un día X llega y me dice, mira, me han invitado a un desayuno de hombres. Y él fue y llegó a la casa, después me dijo que estaba feliz y yo lo veía feliz y me dijo, mira, ha sido un desayuno maravilloso. Fue de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio Completo que lo habían invitado y me dijo, yo estoy feliz, me ha encantado y por supuesto que cuando yo le dije, ay, no, le dije yo, no, no, le dije, te van a hacer aleluya, te van a hacer no sé cuánto, no, no, no te dejes, porque me llegó hablando maravillas, ¿verdad? Del testimonio que había escuchado de Dios y él siguió yendo, pero yo le decía,
no, y yo le decía, no vayas, te van a hacer, no, no sé, y te van a agarrar y no te van a soltar y no sé qué. Yo le decía, puro interés porque sos hombre conocido, entonces para atraer más hombres para que lleguen a esos desayunos. Pero él siguió yendo a los desayunos y algo que hizo fue que empezó a orar para que yo también fuese a un desayuno, porque me contó que había un desayuno de mujeres también, pero yo le decía, yo no tengo necesidad de ir a esos desayunos, ¿yo para qué si yo estoy bien? O sea, yo decía estoy bien porque yo estaba con el medicamento ya y había salido de una depresión, ya estaba con un Rafa que me daba respaldo en todos los aspectos, me daba amor, amaba a mis hijos, que era bien importante también. Entonces yo no necesito ir, ¿para qué voy a ir? Pero los tiempos de Dios son perfectos, Ana Lilian, y Él tiene planes perfectos para sus hijos, ¿verdad? Y cabal, una amiga me invitó, me acuerdo que esa amiga me pasaba invitando y yo le decía, sí, yo voy a llegar, mañana llego. Cuando me decía, mañana, yo mañana llego, mentiras. Pasó creo que 2 años o 3 años y yo no iba al desayuno, porque yo sé que yo no Serio. lo necesitaba, sí, yo estaba bien, llevando mi vida que estaba llevando de Es el máscaras. rollo de, ¿No? el rollo de Rafa, hay que ver a ella lo que hace. Sí, el que vea el que hace. Pero sí, Rafa estaba con la cosa de que definitivamente él quería que yo también fuera para que yo sintiera lo que era conocer del Señor y ver la diferencia que él estaba teniendo en su vida, los cambios. Porque sí te digo que Rafa fue un apoyo incondicional en la parte de la enfermedad, porque cuando yo tengo depresión, después empiezo a tener como temores más crecientes, esos temores. Iba al supermercado y yo me desesperaba con la carreta llena en la caja, la dejaba. Iba al banco y miraba aquellas filas del banco, yo venía y me daba vuelta y decía, yo no podía más porque me empezaban como taquicardias, me A empezaba como angustia. hiperventilar, Decía, "Ujú". Yo sentía me voy a desmayar, hiperventilar. pero yo no sabía qué era. O sea, empezaba a sentir pom, 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 el cuerpo igual avisándote de otra enfermedad. O sea, ¿y qué será? Pero, después otro psiquiatra me dice, no, Lichi, lo que tú tienes son ataques de pánico. Así que otra medicina que yo tomaba para los ataques de pánico y Rafa siempre a la par mía. O sea, yo a veces me quedaba en la carretera, Ana Lilia, porque vivimos fuera de San Salvador en esa época, me quedaba en la carretera trabada. O sea, Paralizada, en yo no serio. podía. Y él llegaba así, eran los ataques de pánico. En el programa, en vivo, muchas veces yo tenía que tomarme medicamento antes de salir del programa o incluso en medio, que era en vivo, tenía que salirme camerino y tomarme la medicina. Pero fue Rafa el que estuvo siempre apoyándome en todo y me decía, bueno, no importa, pero ya en los caminos del Señor, no importa, tómate la medicina, esto te ayuda, etcétera, etcétera. Y seguía él por su lado orando para que yo fuese a un capítulo que eran los que son los que tiene fraternidad. Y llego yo un día y me acuerdo que yo llegué, el testimonio no era igual que el mío, pero un testimonio que tocó mi corazón, por supuesto, ¿verdad? Y, con muchas mujeres que ni conocía, creo que la que me había llevado y otra más, pero yo no conocía a nadie, pero las miraba felices ese no era desayuno, en esa ocasión era como cena. Era tarde cena y felices y todo, pero lo que me impactó más fue al final que me dijeron, vas a hacer una oración. Y me acuerdo que todavía yo con pena la hice porque dije, qué pena que vean a la Lichi en estas reuniones. E incluso cuando entré al salón, vi para todos lados que no me fueran a ver que iba a este tipo de reuniones. Fíjate, ¡Qué uno, qué bárbaro. papelón! ¡Qué papelón! Qué bárbaro. La gran Lichi, la representadora en una Fíjate, reunión sí, de esas. ¡Qué papelón! exacto. Y yo llego y me acuerdo que al final hicimos esa oración donde yo tenía que aceptar a Jesús en mi vida. Ay, para qué te cuento, fue un chorro de agua que lloraba, o sea, lloraba, en mis ojos lloraba y lloraba y lloraba. Y desde entonces, para el día de hoy, mi vida fue completamente transformada. Ahí yo de verdad hice la oración, el testimonio tocó mi corazón, no era como mi testimonio, pero sí era una vida de una mujer que contaba pues también cómo Dios la había rescatado, ¿verdad? Y empecé yo a agarrarme de la mano del Señor y yo dije, si Dios sana a esta gente, ¿cómo no me va a sanar a mí? Y fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue un proceso. Y entonces conoces al Señor, pero lo que no has contado, que quiero retroceder un poco, es que en tu vida, como en la mía, han habido embarazos no planificados también. Ujú, Y todo eso se rompió a través de tus oraciones en tu ujú, vida, porque ujú. has bendecido a tus hijos, tienes una descendencia hermosa, tienes unos nietos maravillosos, un Sí. abuelo, bueno, tienen dos abuelos ahora, bien Eso, bueno. eso también es muy importante. Hoy tú que mencionas los abuelos.
antes que se me olvide, y importante para las madres de familia que me están viendo, mamás, que cuando un divorcio viene a tu vida, uno a veces le dice, no es que él es el culpable, es que él, más el matrimonio es de dos. Uno como mujer tiene que reconocer en que has fallado también, ¿verdad? Y eso lo vine a comprender ya con el Señor en mi vida, pues que me hizo ver, no, Lichi, tú también fuiste culpable en esto, esto y esto y esto. Entonces me ayudó a perdonar y a perdonarme también, ¿verdad? Perdonar y a perdonarme. Pero sí te das cuenta de que tenés que romper esas herencias generacionales de maldición que hay, ¿verdad? De que si te venís y te casas embarazada, lo mismo te puede, etcétera, etcétera, un divorcio. Y lo mismo pasó en mi vida. Tristemente, tus hijos acarrean con lo que tú has pasado, ¿verdad? Y me pasó, y yo lo he vivido con mis hijos, con mis tres hijos, en una u otra manera. Esas cadenas han llegado a una u otra manera de ellos. Pero lo lindo ha sido de que una madre que ora, Dios escucha definitivamente sus oraciones, tiene un poder tremendamente. Yo decía, Señor, que rompiera esas cadenas, primeramente que mis hijos lo conocieran a Él, y fue así como fueron llegando, los tres fueron llegando hasta el día de hoy, temerosos del Señor, pero fueron llegando uno a uno en diferentes años, ¿verdad? Cada uno con un testimonio de vida que fueron llegando hacia el Señor. Ellos tienen su propio testimonio que también lo comparten, ¿verdad? Pero pude comprender de que lo que me había pasado a mí no quería que les pasara, pero lamentablemente en ese proceso de que yo no conocía del Señor, hubo que arrasó a mis hijos, pues, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces uno tiene que parar esas cadenas generacionales para que tus nietos no hereden todas esas Claro. cadenas. Porque yo Y tengo ahí una se hija, para todo. una de mis hijas se divorció. ¿Verdad? Una Mm, de mis hijas se divorció igual que yo. Ya oramos por su hija y por fe, creemos que esa cadena está completamente rota, que ya mi nieta no le va a pasar por donde pasó su mamá ni donde pasé yo, ¿verdad? Por fe lo estamos Amén. creyendo que eso así va a ser. Que así sea hecho, así Sí, es, definitivamente. Tú verás que eso va a ser así y que van a formar nuevas familias, nuevos así es. matrimonios, ya bendecidos con Dios, porque es que es bien diferente cuando uno se casa conociendo al Señor que Ujú, no conociéndolo. Si lo conoces pues en el camino, pues eso es lo que heredaste, ujú. ¿verdad? Y ni modo, ya está heredado, pero se pueden romper todas esas cadenas y esa es toda una charla diferente sobre las cadenas Sí, generacionales. Pero, exacto. pero hay que traer a luz que cuando uno empieza la vida con ciertas cadenas, pues inconscientemente se pasan, así como te decían que tú tenías, que tu abuelo tenía depresión, entonces tú también vas a sufrir la depresión porque tu abuelo te la heredó, pero Ujú. eso se puede romper, eso no Y, te uno- dicen y, los y lo peor que psiquiatras. uno lo cree, hasta que conoces Ajá, al Señor, te das cuenta que tú puedes romper todo tipo de cadenas. Toda cadena el Señor la rompe. así es, se rompen en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, pero si Sí. tú no conoces eso, te quedas encadenada. Sí, y lo vas viendo de generación en generación, definitivamente. Y yo lo he podido vivir ahorita como Dios ha empezado a cortar cadenas, a pararlas, ¿verdad? Y súper agradecida, por supuesto. Pero sí ha sido un caminar maravilloso donde empecé a leer la Biblia, la palabra. Yo incluso yo decía, y la leí, yo no entendía ni por dónde podía empezar. Hasta un día en oración le dije, Señor, yo no sé. Y en la noche, en la madrugada, me puso proverbios. Entonces algo tan bonito ese libro, ¿verdad? Tan fácil, pues, que ahí empecé yo a tener ese amor también por la palabra de Dios. Mis hijos empezaron a ver que aquí en la casa habían cambios ya, que orábamos por los alimentos, que las malas palabras ya no se decían, que era diferente. No es que seamos, ay, los santos, no, somos humanos y cometemos errores hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero lo lindo que tenés a Jesús y que Él te hace, hey, que estás diciendo esto, hey, no hagas eso, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en ti te va también recordando. Y fue así como empezamos a tener cambios dentro de la casa que nuestros hijos comenzaron a ver. Porque yo digo, es bien importante que el testimonio sea válido aquí bajo tu techo, que tus hijos te vean, porque muchas veces hacemos fuera el testimonio bonito, pero de nuestra casa somos diferentes. Entonces, ¿cómo queremos que el esposo cambie? ¿Cómo queremos que los hijos cambien? La familia cambie si no te miran que tú estás realmente cambiando. Y fue así como nuestros hijos empezaron a ver la diferencia y ellos empezaron a enamorarse también de Jesús y empezaron a hacer sus cambios y llegando cada quien a los pies de Él en su tiempo, ¿verdad? También.
Es que no puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Así, Exactamente. eso es un dicho tan cierto y definitivamente los hijos tienen que ver tu forma de cambiar, tu testimonio y todo. Ujú. Y Lichi, ¿qué pasó con los medicamentos que te habían dado todos los psiquiatras y al día de hoy los sigues tomando o qué pasó con ellos? Para que No. la gente sepa. Sí, no, ya hace años, yo hace años dejé de tomar medicamentos de la depresión, los dejé, yo, es que está lindo porque el Señor ha borrado en mí hasta eso, los tiempos, ¿verdad? Pero sí, ya hace como unos 9 años dejé el antidepresivo y la pastilla para dormir. Y empecé a agarrarme de la mano del Señor y yo oraba y le decía, Señor, tú me vas a sanar como lo has hecho fulanito. Y leyendo la palabra además de que Él es el médico por excelencia. Pero sí hice algo que no se debería de hacer, porque yo ya no regresé donde la psiquiatra, que en ese tiempo ya era una mujer, y empecé yo a quitar el medicamento, una entero, una mitad, un cuarto, y así iba. Era terrible porque tenía dolores de cabeza fuertísimos, lloraba porque me sentía mal, pues estás, tu cuerpo está contaminado totalmente. Y fue un proceso terrible que me apostraba a llorar y yo decía, Señor, no puedo sentir eso. Pero mira qué lindo fue de que salí adelante y me lo quitó. Pero sí ya después que yo veo a la psiquiatra que llegaba a mi programa y me dice, Lichi, tú ya no has llegado, ¿qué pasó? Y le dije, no, si yo estoy sana, le dije yo. Entonces yo le digo, Señor me está sanando, Jesús me está sanando. Y ella como que no una mujer cristiana, pero sí me respetó. Pero sí después platicando con ella me dijo, no, en realidad cuando hay mucho tiempo de tomar ese medicamento no se puede quitar de esa manera. Por eso Dios, ¿verdad? Le da esa profesión a los hombres, a las mujeres de la medicina, porque es con ellos de la mano que también vas, primero con Dios y después con ellos. Pero gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí, pero sí eran unos dolores de cabeza como hueco, porque yo solita haciendo esas cosas, pero sí el Señor me sanó. Me costó un poco la parte de los ataques de pánico porque terminé el programa de televisión, yo todavía tenía ataques de pánico, depresión ya no, pero sí seguía. Pasé con un tiempo todavía con ataques de pánico que hasta hoy yo digo estoy completamente libre de ataques de pánico y ya no hay medicamento ni nada. Sí fue que algo terrible, o sea, el enemigo me tenía bien agarrada y yo decía, no, pues no creo que no pueda salir, pero sí, salí adelante. Así que si alguien me está viendo que tiene alguna enfermedad, se puede salir adelante de la mano de Dios, siempre y cuando no dejemos de dudar de que es Él el que nos va a sacar adelante. Y en su tiempo, y uno también colaborando como ser humano, pues también, ¿verdad? No esperando que solo Dios lo haga, sino que él, o sea, él de su mano, pero también uno poniendo de su parte. Así que soy una mujer completamente libre, ¿verdad? En cuestión de esos medicamentos. Y sí, yo digo, es parte de mi testimonio es porque el Señor me ha pasado por diferentes enfermedades, porque también me detectaron artritis a temprana edad y me decían que era por la danza, que era porque bailaba ballet y después sudaba y andaba descalza, pero después vine a comprender que no, la artritis después vine a comprender que era parte de dolor que hay en tu corazón, ¿verdad? Que tú no has sanado tantas cosas. Yo era una niña en esa época y una adolescente que si me decían algo que me dolía, lo andaba cargando, no un día, sino que meses o incluso hasta años, ¿verdad? Con resentimientos ocultos. Y siempre de la apariencia que, ay, no, pero a mí me dolía, que me dijeran, mira, qué feo te quedó el pelo, tonteritas haciendo línea, pero me dolía, porque decía, yo no soy así. O sea, yo nunca he sido, o sea, de ver de menos a la gente, pero hay gente que lo hace porque esa es su personalidad, te dicen, ¿verdad? Pero a mí sí me dolía, no me molestaba, me dolía. Entonces andaba con esa carga. Imagínate tantas cosas que tuve que sanar hasta el día de hoy. Yo le digo, Señor, tráeme a mi mente, a mi vida, situaciones o personas que me hicieron daño o que yo hice daño para... Es un perdón constante. Y entonces la artritis me vine a dar cuenta que era parte de eso. Ahora los dedos, yo decía que feo mis dedos. ¿Y por qué, verdad? La artritis, tú sabes que empiezan a deformarse. Pero hasta ahí llegó. Y todavía le digo, Señor, mis dedos están algo feitos, ¿verdad? Pero después me digo, bueno, para que yo me acuerde en realidad de lo que el Señor me ha sacado y cómo yo he venido sanando todo el tiempo, ¿verdad? Y es que es cierto, el artritis, el cáncer, todo eso, muchos son también de dolores internos que uno no ha sanado. Y si uno empieza a Exacto. trabajar en eso, el Señor te va sanando Claro, una a una. totalmente. Yo no sé si tú sabes el último, lo último que me han dicho que tengo, un doctor hace 4 años. ¿Qué te dijo? Bueno, te lo voy a decir. Ya lo he dado testimonio, pero no lo dije
El Señor no me puso, el Espíritu Santo no me puso a decirlo, pero hoy me lo está poniendo que lo diga. Alguien lo va a escuchar y le va a servir. Hace 4 años yo empiezo a tener un problema en mi brazo derecho que me costaba el movimiento. Yo salgo todos los días desde hace varios años a caminar, siempre hago ejercicio y sentía que mi brazo, sentía que mi brazo no lo movía bien. Y fui a ver a dos neurólogos amigos míos y me decían, no, Lichi, eso quizás ha dormido mal o es tensión. Pero de repente una de mis hijas me graba con un nieto jugando fútbol en el jardín y yo veo que mi brazo se está quedando un poco, ¿verdad? Y yo lo sentía así, pero no me lo miraban. Y ese fue un domingo, yo le hablo por teléfono a un neurólogo amigo mío y le digo, mírame el brazo cómo está. Y ahí me dice, no, eso no es normal, Lichi. Así que voy al día siguiente, es lunes, a su clínica y empiezo ya a hacerme una cantidad de exámenes. Y por último, hace 4 años me diagnostican que tengo Parkinson. Por supuesto que yo dije, no lo tengo. Y entonces yo hasta el día de hoy yo he rechazado que yo no tengo Parkinson. Y cuando el doctor me lo dijo, yo le dije, yo no lo tengo, yo lo rechazo. Pero cómo es lindo que este doctor que me lo vio, me mandó de donde otro médico neurólogo, que dijo que te mire este otro doctor que es cristiano. Hasta eso Dios pone, o sea, lindísimo, ¿verdad? Y entonces me dice, no, Lichi, usted es testimonio para mí porque hace 4 años fui diagnosticada con Parkinson, tomo medicamento para Parkinson, ¿verdad? Pero él me dice, Lichi, yo me admiro de verla a usted que no, me dijo, mucha gente, yo por eso muestro mis manos ahorita, porque mucha gente me dice, cuando a usted le dijeron que tenía, a otros pacientes yo se los dije y están, o sea, súper temblorosos, ¿verdad? Exactamente. Pero yo no, y hasta el día de hoy yo me declaro completamente sana. El otro año es el quinto año, que es, primero Dios lo dan por remisión, ¿verdad? Así que yo estoy esperando que sea así, pero mucha gente oculta a veces lo que te dicen por pena o por miedo. Yo no, yo digo, yo tengo que hablarlo porque tenemos que ser mujeres de fe. Y estamos acostumbradas o acostumbrados a decir mi enfermedad, mi artritis. Yo así decía antes, era que mi artritis, mi migraña, mi cáncer, no, las enfermedades no son de uno. No hay que posesionarse de esas enfermedades. Yo digo, no, el Parkinson es más, hoy lo mencioné, pero digo, cuando estamos aquí en la casa, digo, esa enfermedad que han dicho. Entonces, no, yo hasta el día de hoy yo lo he rechazado y me he declarado completamente sana. Empecé a hablarle Amén. a mis neuronas porque me dijeron que la parte de mis neuronas del lado izquierdo había muerto. Y yo me acuerdo que un día las visualicé como por el colegio, cómo son las neuronas, y empecé a hablarles y a decirles, no, ustedes se van a levantar en el nombre de Jesús. O sea, yo oro todavía hasta el día de hoy por mis neuronas. Yo sé que están trabajando con normalidad. Si viene que de repente hay un poquito de rigidez en una pierna o qué sé yo, digo, no, en el nombre de Jesús. Y le hablo a mis músculos, le hablo a mis órganos, ¿verdad? Porque así tiene, y no es que esté loco uno, sino que sí tiene que ser uno, una mujer de fe, hablarle a aquello que supuestamente está enfermo o está muerto, que se levante y vamos a ver si el Señor lo hizo también. Pues mira con Lázaro lo que hizo, ¿verdad? Claro, no, y es que lo que pasa es que somos seres vivos y todas nuestras células son seres vivos y si Claro. uno se queda trabado en que me diagnosticaron tal cosa y uno se queda con eso y lo sigue rumiando y rumiando y rumiando, claro, te va a dar definitivamente, o sea, es todo temor que tú piensas, si no lo rechazas, te va a suceder. Algo Entonces, maravilloso rechazarlo es que me bueno. pasó hace como 4 años o 3 años. Dios puso en mi corazón a tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo, porque sabemos de que el Señor se fue y te lo dice en la palabra, pero no nos quedamos solas, no estamos solos, y yo les dejo mi espíritu. Entonces Exacto. empecé a tener esa relación estrecha, maravillosa hasta el día de hoy. Yo me levanto, abro los ojos y digo, buenos días Espíritu Santo, te amo, y ahí voy con todo mi trabajar, con todo lo que tengo que hacer. Eh, y esa relación estrecha con el Espíritu Santo me ha servido tanto para saber de que estoy viva, de que estoy sana, de que vivo un día a la vez. E incluso un día yo me estaba soleando, porque me encanta tomar el sol, y incluso hasta oro, cuando yo me soleo, Señor, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de deshidratación, todo espíritu de lunares, de manchas, ¿verdad? Y yo recibo del sol solamente lo bueno, lo positivo para mi cuerpo. Y un día yo estaba leyendo un libro ahí, soleándome, que no sé si lo has leído tú, que es el de Buenos días, Espíritu Santo. Se me ha Sí, ido de Benihim, de Benny de Hinn. Benihim, sí, Lo he, buenísimo. lo he leído como 6 veces, creo yo. Lindísimo. Y cada vez me habla diferente el Señor.
y estaba yo y de repente medio se me salieron las lágrimas y no era de sudor porque me estaba soleando, simplemente yo estaba orando y le dije, Señor, artritis, depresión, ataques de pánico y hoy Parkinson. Y ahí nomás me dice el espíritu, bueno, ¿cómo está tu espíritu? Y yo dije, mi espíritu está bien, está con gozo, está con amor, está con paz. Bueno, entonces el cuerpo se puede deteriorar, pero mientras tu espíritu diariamente esté lleno del poder de Dios y lleno de gracia, de gozo, de tantas cosas, entonces tú estás bien. Entonces yo estoy bien definitivamente. Entonces ahí de plano me di cuenta de que tu cuerpo se puede ir deteriorando, pero si tu espíritu está bien, tú estás bien. Vivimos en Exactamente. espíritu, somos espíritu. Somos espíritu. Y el Sí. Señor tiene en sus manos nuestra vida y definitivamente Dios te ha llamado a ser luz, Richie, Mm, porque tú lo que has pasado lo pasan muchísimas mujeres. La depresión no está a la vuelta de la esquina, la sufrimos todas, especialmente cuando empezamos a madurar en los años 40, 50, depende de cuándo te agarra el nido vacío ujú, y todas pasamos por la depresión. Yo también estuve deprimida, pero no todos lo mostramos igual. A veces algunas mostramos la depresión estando ocupadas todo el tiempo para no darle espacio a la mente y otras se tiran en la cama. ujú, Entonces, pero no quiere decir que uno no esté deprimido, pero la depresión no es de Dios. La ujú, depresión es del enemigo que te quiere paralizar para que tú no seas luz para la gente. Y por ujú, eso me encanta tu testimonio, porque tú has ido trascendiendo de lo que el enemigo te tenía atrapada en una depresión horrible, te tenía atrapada en hiperventilaciones, te tenía atrapada en quererte dominar en un matrimonio donde no podías salir adelante porque tu espíritu no te dejaba y no habías ujú, encontrado la luz de Cristo y ahora sos otra persona, ujú, ujú. 100% diferente, tenés una luz que resplandece muy diferente a la Lichi de hace 30 años antes de Ujú. conocer a Cristo, pues. Sí. Entonces, ¿qué le podemos decir a las mujeres de hoy que tienen todos esos problemas emocionales, problemas matrimoniales, problemas con hijos que se han agarrado de la mano de la depresión o de la angustia o de eso en vez de la mano de Cristo? ¿Qué puedes tú aconsejarle a esas mujeres, Lichi? Fíjate que es importante lo que estás diciendo porque yo antes juzgaba y criticaba a la mujer que andaba en la iglesia, a la mujer que era seguidora del Señor. O sea, yo decía, no, pero yo también, yo estoy bien porque yo creo en mi religión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no tenía esa relación con Jesús, que es lo más importante. Lo conocía, pero no tenía esa relación estrecha. Y yo les digo que la única manera de salir adelante de toda situación que el enemigo ha puesto en tu vida es de la mano de Jesús. Hay que aprovechar cuando te hacen una invitación, hay que aprovechar cuando tenés esos momentos de soledad, de hablar con Dios a solas. Y no es que estés loca, simplemente hacelo y vas a ver la diferencia, cómo Dios va a empezar a cambiar tu vida. Y es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo critiqué un montón y vivía de la apariencia, o qué van a decir de que me están viendo que me meto a esas cosas, ¿verdad? Fíjate de Dios que ignorante, pues, ¿verdad? Oh, Eh, aleluya, Jesús. Ignorante y ridícula, sí. Y veo yo hoy mi familia cómo está, veo mi situación de salud, pero el único que te saca es Jesús, es el único, es el único. E incluso en mi carro me encanta escuchar alabanzas, me encanta escuchar prédicas, y es importante estarte alimentando, ¿verdad? Entonces a veces la gente te va a criticar. Y bueno, cuando yo comencé en el caminar del Señor, te digo que mucha gente me criticaba, hasta en el canal. Empecé a ver la diferencia, empezaron a ver la diferencia en mí, entonces habían críticas y todo eso, y sí me ponía triste de que me criticaran, o ay, la aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahora yo digo, no, es que lo digan, pero sí soy aleluya y soy gloria a Dios. Pero veo la diferencia y yo digo, ella le falta de Jesús, porque la veo muy, muy parecida como yo era antes. Porque tú bien lo decís, una depresión también te lleva a ser jocosa, a hacer chiste, pero porque te estás yendo al otro límite. Igualmente, el otro límite está que te puedes caer en tristeza y en llanto, pero también está que te pongas eufórica, con alegría, con gozo todo el tiempo, pero andás deprimida. Lo que pasa es que andan viviendo de esa apariencia, exactamente. Y cuando yo conozco de Jesús,
me empiezo a quitar las máscaras. Por supuesto que no es fácil. Yo siempre digo que la apuesta es más fácil porque te la vas poniendo rápido, pero ya quitártela, pero el Señor te ayuda a quitártela. Arrancarte todo lo que el enemigo ha puesto en tu mente, en tu corazón, de la mano de Dios es súper fácil. Uno solo es difícil hacerlo. No es fácil, pero si vas de la mano de Él, es fácil hacerlo. Pero sí, tu vida puede ser cambiada. Yo te invito que definitivamente conozcas de Jesús. Y muchas veces no te van a invitar a una iglesia, simplemente tú solo en un cuarto, en el carro, vas manejando, donde estés ahí, Señor, quiero conocerte, quiero saber de ti, he escuchado tanto por todos lados que quiero saber realmente quién sos y el Señor se va a mostrar a tu vida. Porque así es. Y quiero aprovechar para terminar nuestra entrevista para que tú hagas la oración, invites a las mujeres o a los hombres que nos escuchen a recibir a Jesús y da ese mensaje, Lichi, con eso vamos a terminar. Y terminamos diciendo que me casé. Después de que no quise casarme, el Señor habló, mi esposo también, pues ahí entre los dos, ¿verdad? Pero más que todo a él también me dijo, mira, nos tenemos que casar. Dios es un Dios de orden en todo lo que hacemos, ¿verdad? Así que nos casamos y aquí estamos, una familia hecha de pedazos, tanto de él como mis hijos y como la mía, pero felices porque quien reina entre nosotros es nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer una oración a Nos usted que nos faltaba está. contar en la conclusión de ese matrimonio. Sí, vamos a hacer. Pero ¿Ah? Pero sí, sí, yo lo he visto, yo vi cuando se casaron y todo. Bueno, no es que estoy presente, pero sí vi el testimonio de cuando se casaron y cómo se transformó su Sí, vida. qué lindo. Pero Somos sí, abuelos, fíjate, somos abuelos, cuatro nietos maravillosos y por fe estamos esperando más, así que amén, aquí estamos, que cuando súper, entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, Él entra y te hace cambios maravillosos. Y amén, así como amén, yo hace varios años hice esta oración que dije yo, ¿para qué voy a ir a ese lugar? Con pena la voy a hacer. Dios tocó mi corazón y empezó a tener un cambio tremendo en mi vida, que aquí estoy una mujer fiel del Señor, seguidora del Señor amén. Jesús. Así que usted que está escuchándonos, nos está viendo, yo le voy a pedir que haga esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te pido también para que perdones cada uno de mis pecados, sea cual fuese. Yo sé, Señor, que tú los perdonas y nos haces nuevas criaturas. Pero en esta mañana importante, yo te pido que seas mi único Señor y Salvador y que mi nombre una vez más, y usted diga su nombre y su apellido, quede inscrito en tu libro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los invitamos definitivamente a que conozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. No hay nadie, ningún otro nombre en el cielo y en la tierra que sea el camino, la verdad y la vida más que Jesucristo. Y te doy súper gracias, Lichi, por contar tu testimonio, por contar tus altos y tus bajos, Sí. tus partes oscuras como tus partes brillantes. Y de verdad bendigo tu vida, bendigo tu familia. Conozco a sus tres hijos, de alguna manera, Sí. todos han sido parte de, pues, uno compañero de mi hija, la mayor compañera de mi hija mayor, el menor amigo de mi hijo menor, mi segundo hijo, y total que los conozco a los tres, y Ujú. muy, muy feliz de que todos estén en el camino de Dios, y bendigo tu vida, la de Rafa, todos tus nietos, tu descendencia, Sí. y gracias, Lichi, por darme tu tiempo. Qué Yo sé linda. que eres una persona súper ocupada con tanto nieto y con tantas actividades que hace junto con Rafa, pero esta ha sido una entrevista que la he estado esperando. Esta es la tercera vez que nos tratamos de conectar Sí, sí, pero qué bueno, mira, ahora bien. y gloria a Dios que estamos aquí. Y Yo bueno, termino, Ana Lilian, si me dan un espacio, rápido decirles, ay, sí, van a decir, pero ustedes, ahí Ana Lilian y Lichi, qué bonito. Sí, la vida no es fácil. La vida no es fácil y vas a tener tropiezos todos los días, pero mientras estés agarrado de la mano del Jesús, esos tropiezos van a ser más fáciles y van a ser completamente superados. es correcto. Ninguna de Ujú. las dos hemos tenido una vida súper, súper fácil y todas las dos hemos tenido tropiezos, las dos hemos tenido problemas, pero Sí. estando de la mano de Jesús, todo es más fácil. Así es que gracias por estar Sí. conectados y esto ha sido Hablemos con Ana Munguía y te esperamos en el siguiente viernes con otra entrevista.
Bendiciones y hasta pronto. Pronto. Hablemos, comparte tu